buenas noches. Mi nombre es Sandra Zarango y mi compañera Sandy Borja. Esta noche vamos a tratar el tema de vigencia actual de condicionamiento clásico. El objetivo de este estudio, pues, consiste en aprender a relacionar los estímulos o eventos de modo que unos hagan señal para predecir los otros. Sabemos que el condicionamiento clásico es uno de los procesos más tempranamente estudiados y teorizados en la psicología. Igualmente, su aplicación surgieron hace ya un tiempo y en la actualidad abarca múltiples problemas médicos y comportamentales, que va desde fobias hasta el abuso de drogas psicoactivas. De manera general, el condicionamiento clásico ocurre siempre que los estímulos neutros se asocian con eventos psicológicamente significativos. Iván Pavlov realizó experimentos sobre secreciones psíquicas en animales, lo cual dio origen a la investigación sobre los reflejos condicionados. Pavlov comenzó estudiando la digestión y con base en estas investigaciones observó que los animales de experimentación segregaban saliva antes de entrar en contacto con el alimento. Ahora, ¿cómo explica esta acción a distancia del alimento sobre el organismo del animal? Pues Pavlov notó que el hecho de oír los pasos del experimentador que tenía el alimento o ver el plato o cualquier otro estímulo que pareciera sistemáticamente el alimento producía esta secreción de saliva. Es así como llegó a establecer el concepto de reflejos condicionales. Ahora, si tenemos un estímulo incondicionado, siempre va a provocar una respuesta incondicionada. Ahora, nos preguntamos nosotros qué es un estímulo incondicionado. Por ejemplo, puede ser la comida, otro ejemplo, ¿no? Puede ser la comida en un perro que provoca una respuesta incondicionada, que puede ser la salivación del perro. Ahora, ¿por qué se llama un estímulo incondicionado y respuesta incondicionada? Porque la comida ilícita una respuesta automática de salivación en el perro, sin ningún tipo de aprendizaje. Le presentas comida al perro y el perro saliva. El estímulo incondicionado despierta una respuesta incondicional. Aquí viene el condicionamiento clásico. Vamos a introducir un estímulo neutro y un estímulo incondicionado que provocará la respuesta incondicional. Un ejemplo de estímulo neutro sería una campana. El estímulo incondicionado seguiría siendo la comida del perro y seguirá provocando en el perro una respuesta incondicional. Pero, ¿qué pasa con este estímulo neutro? Porque sabemos que por sí sola la campana o el sonido no va a provocar ningún tipo de respuesta en el perro y mucho menos el perro va a salivar. Entonces, ¿qué se necesita para condicionar un aprendizaje? En este caso, tendría que presentarse la campana y la comida al mismo tiempo. Y esto tendría que repetirse en varias ocasiones para que haya un condicionamiento. Y ya después de un tiempo haciendo este tipo de condicionamiento solamente con el sonido de la campana, el perro ya va a asociar que va a venir su comida sin necesidad de presentar el plato de la comida. Dado tu ejemplo, pues expliquemos brevemente cada uno de los componentes del condicionamiento clásico y la relación entre ellos. Tenemos el estímulo incondicionado, que es cualquier estímulo que provoque una respuesta regular y medible en el organismo por un periodo suficientemente largo. Puede deberse a la estructura innata del organismo o a la influencia del aprendizaje previo. Está el estímulo condicionado, que es un estímulo originalmente neutro, o sea, que al comienzo de la sesión experimental no produce la respuesta en forma regular y medible. Sin embargo, este estímulo se asocia con el incondicionado y lleva a producir una respuesta. La respuesta incondicionada en sí está desencadenada por el estímulo incondicionado. Y la respuesta condicionada, que es el aspecto o la parte de la respuesta incondicionada, que es desencadenada por el estímulo condicionado, cuando se ha estudiado la asociación entre ellos. Ahora, del anterior, podemos resumir que el condicionamiento clásico es un proceso por el cual la capacidad de desencadenar una respuesta se transfiere de un estímulo a otro. Ahora, ¿cuál es el impacto del confinamiento clásico en la psicología actual? La primera contribución de Pavlov a la ciencia de la conducta fue la descripción y la elaboración de las condiciones necesarias para la asociación de estímulos. Y nosotros nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo emplear el condicionamiento clásico como herramienta de apoyo
y en cuáles casos. El día de hoy se emplea el condicionamiento clásico para que los pacientes adquieran hábitos de higiene como correcta respiración y relajación y que esto les ayude a solventar situaciones de estrés. También se emplea el condicionamiento clásico para el aprendizaje de técnicas de terapia física con personas especiales. Uno de los casos muy mencionados, que la mayoría de pronto conozcan, es que las personas con autismo no son personas que toleran cierto tipo de ruidos o sonidos. Entonces aquí podemos aplicar un condicionamiento clásico para que ellos vayan asociando estos sonidos al ambiente natural que normalmente uno tiene de rutina. Claro, hoy en día también, pues en la vida cotidiana, podemos hacer muchos ejemplos de este tipo de condicionamientos. Hay muchos de ellos y te voy a nombrar tres. En este caso, primero empecemos por la escuela. ¿Qué es lo normal en la escuela? El timbre. Cuando suena el Claro. timbre, significa el inicio del recreo. Cuando se repite, los alumnos lo asocian con la sensación de independencia, tranquilidad que experimentan durante el recreo. Cuando un niño oye el sonido de un camión de helados, se emociona inmediatamente y a la vez le da la sensación de querer un helado. Así que el estímulo es el ruido y la respuesta es el deseo de comer ese helado. Y por último, pues el mucho, muy conocido es el tocar agua caliente. Para los niños y para todos, pues si uno intenta rápidamente evitar esta experiencia porque está asociada al dolor de una quemadura. De pronto porque en algún momento un objeto caliente pues les causó este daño de quemarlos. Ahora, una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas y no respuestas voluntarias. Y eso se diferencia del condicionamiento operante o como se denomina condicionamiento instrumental. Sabemos que el condicionamiento clásico es la creación o la conexión que hay entre un estímulo nuevo y un estímulo que ya existe. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje, según el cual un estímulo originalmente neutro se vaya introduciendo, no va a provocar una respuesta como ya se mencionó en el ejemplo anterior. Ahora, el condicionamiento clásico se sentó en las bases del conductismo, que es una de las escuelas más importantes de la psicología y nace como consecuencia de los estudios de Pavlov. Pero no solo Pablo incursionó en este tipo de estudios, también lo hizo John Watson, quien fascinado por los descubrimientos de Pablo, propuso el proceso de condicionamiento clásico que implica también el aprendizaje en los humanos. Como conductista clásico, Watson pensó que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada. Y de hecho, pensó que las diferencias en el comportamiento entre humanos eran provocadas por las distintas experiencias que cada uno vivía. Es así que él hizo un experimento, el cual fue llamado el experimento con el pequeño Albert, un bebé de 11 años que junto con su colaboradora dentro de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, pues pretendía averiguar si es posible condicionar a un animal cuando éste se asocia a un ruido fuerte. Podrían ser pues golpes de martillo sobre mesas metálicas para provocar una respuesta de miedo. La asociación del golpe de un martillo sobre la tabla de metal y la presencia de una rata blanca que previamente era un estímulo neutro acabó de provocar una respuesta emocional de miedo ante la sola presencia de la rata, demostrando así que el miedo podía ser aprendido por condicionamiento clásico. Este es el mecanismo más habitual de adquisición de fobias. Valga decir que este experimento no se puede realizar hoy en día, pues sobrepasa los límites de la ética científica. Ahora, como analizamos las peculiaridades de este tipo de aprendizaje, sus conceptos claves y su aplicación según los objetivos que se requiere alcanzar en la terapia. Una de las principales peculiaridades de este tipo de aprendizaje es que conlleva respuestas automáticas y no respuestas voluntarias, mediante asociaciones entre estímulos del ambiente que provocan una determinada reacción. Al momento de aplicar el condicionamiento clásico en psicología, se pueden emplear diferentes técnicas en función de los objetivos que se requiere alcanzar eh, en dicha terapia. Una entre las más usadas se encuentra el contracondicionamiento, que es un recurso donde tiene un objetivo en presentar el estímulo que provoca una respuesta que queremos evitar acompañado de un estímulo positivo, para que la persona
no perciba como una amenaza. Otro de los usados también se encuentra la desensibilización sistémica, que es la técnica enfocada en la modificación de la conducta. Esta básicamente va a consistir en exponer a la persona al estímulo estresante o al estímulo fóbico con el fin de hacer desaparecer la respuesta de ansiedad. Sin embargo, se, se realiza de forma que el estímulo se exponga de forma gradual para reducir el comportamiento no deseado. Es decir, este tipo de terapia va a ser poco a poco, no va a ser de golpe. Y así, mediante esto, se va a intentar reducir la fobia. Otra técnica pues utilizada es la técnica de la inundación. Esta práctica tiene como objetivo acabar con las respuestas de evitación. Hay dos formas de abordarla. La primera consiste en hacer que el estímulo condicionado no acabe con la respuesta de evitación y la segunda busca bloquear la respuesta de evitación mediante algún obstáculo. Así, pues se expone al sujeto al estímulo condicionado. Y por último tenemos la terapia adversiva. Esta busca proporcionar un estímulo que no sea deseable para inhibir una respuesta, es decir, emplear el castigo frente a aquellas conductas que se quieren evitar. El condicionamiento clásico puede emplearse para diferentes fines dentro de la psicología, como ayudar a superar fobias, adicciones o miedos, empleando técnicas de modificación de la conducta. Como frase celebra al tema que hemos estado tratando, va la siguiente frase. Se puede decir que la ciencia es una manera de conseguir o conocer incluso aquello que parecía privado. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.